Muy buenas noches, profesor Wilson. Mi nombre es Julio César Carrascal Urquijo y soy uno de los estudiantes de los laboratorios de arquitectura de computadores. Con este video le presento el trabajo final. En esta presentación le entrego la cotización para el computador requerido, incluyendo el racional de por qué se escogió cada componente. Para realizarlo, utilicé las especificaciones técnicas de cada componente para identificar las características que garantizan la compatibilidad de los mismos. Finalmente, de los componentes investigados, elegí el que consideré más apropiado y organicé una cotización con los precios ofrecidos en Amazon al momento de realizar este documento. Los objetivos para realizar este documento fueron: cotizar un computador capaz de ejecutar aplicaciones de diseño, electrónica y simulación, comprobar la compatibilidad de los componentes antes de adquirirlos, y finalmente identificar elementos adicionales que se deben tener en cuenta al momento de armar un computador. La estrategia que utilicé fue: comencé por elegir un procesador apropiado a las tareas que van a realizar el computador. A partir de allí elegí una motherboard compatible con el procesador. Continué identificando una memoria compatible tanto con el procesador como con la motherboard. Escogí una tarjeta de video con el desempeño necesario y comprobé la compatibilidad con los demás componentes elegidos. Elegí almacenamiento tanto en un disco de almacenamiento sólido, un disco duro rotacional y una unidad óptica de acuerdo a los requerimientos. Y finalmente, basándome en el consumo de corriente de los componentes seleccionados, elegí una fuente de poder apropiada y la disipación de calor requerida. Estos fueron los componentes que se buscaron para armar el computador: procesador, una motherboard, memoria, tarjeta de video, un disco duro de estado sólido, un disco duro rotacional, una unidad óptica, disipación de calor apropiada, una fuente de poder que me permita utilizar los demás componentes, un gabinete, una pantalla, un teclado y mouse, componentes de ergonomía, una UPS y finalmente protección eléctrica. Para armar este computador elegí este procesador, que es un Intel Core i7, el modelo es el 4790K. Este procesador tiene 8 MB de cache y la velocidad de reloj puede llegar hasta los 4.4 GHz. Este es el precio, $338 al momento de cotizar el computador, el precio en Amazon. Y de entre las especificaciones que Intel provee, encontré el tipo de socket que utiliza, que es el socket 1150, la microarquitectura, que es Haswell. Encontré también que la disipación termal es de 88 vatios, que es más o menos la energía que consume el procesador durante su operación, que soporta memorias DDR3 con esta especificación específica DDR3L. La memoria puede ser a 1333 o 1600 MHz, que consuman 1.5 voltios, y el máximo de memoria permitida son 32 GB. También revisé la temperatura máxima a la que puede operar y la especificación para la disipación de calor. Esta es la especificación que nos da el diseño que debe tener ese disipador de calor. Para la motherboard escogí una Asus ATX DDR3 2600. El modelo específico es el Z97 Pro. ¿Por qué escogí esta motherboard? Específicamente porque
utiliza el socket 1150, que es el mismo socket del procesador elegido. Soporta un máximo de 4 DIMMs, de nuevo máximo 32 GB de memoria, y también con la misma frecuencia de reloj del procesador, 1600 o 1333 MHz. También soporta tarjetas de video aceleradoras NVIDIA, hasta 4 tarjetas aceleradoras, 4 GPUs enlazadas utilizando la tecnología SLI. Entre las especificaciones que encontré, que la potencia utilizada por la motherboard variaba entre 45 y 80 vatios. Sumándole al consumo que nos especificaba Intel, tenemos que hasta el momento estamos consumiendo 168 vatios. Para la memoria RAM escogí este paquete de 2 DIMMs de memoria RAM de la marca Crucial. Es un Crucial Ballistic Sport de 8 GB. Vienen 2 DIMMs de 4 GB cada uno. Y lo escogí porque es una memoria DDR3 de 1600 MHz, que es el máximo que nos soporta tanto el procesador como la motherboard. Tiene un precio de $58.92. Vienen en formato micro DIMM con la velocidad soportada por el procesador, el voltaje que nos especificaba la motherboard, y noté el consumo, que es bastante bajo. El consumo de corriente es de 0.5 vatios hasta 3 vatios en caso de una utilización bastante fuerte. Tomando ese consumo de potencia máximo, ya tenemos que estamos consumiendo 171 vatios. Para la tarjeta de video escogí una EVGA GeForce GTX 980. Es una tarjeta aceleradora de alto desempeño, que es compatible con las tarjetas de video NVIDIA. Es una tarjeta NVIDIA remarcada por EVGA. El precio con respecto a las NVIDIAs originales es un poco menor, pero el desempeño es muy similar, si no es que igual. Este es el componente que más potencia nos consume. En este caso está consumiendo 165 vatios, pero nos permite manejar una resolución de 4092 por 2160 píxeles, que es más que apropiada para cualquier aplicación de diseño que tengamos. Sumando este consumo de 165 vatios, tenemos ya 336 vatios en total. Para el almacenamiento comencé por un disco de estado sólido, también de la marca Crucial. Este es un disco de 128 GB de un tamaño de 2.5 pulgadas. El precio es muy reducido, $74 realmente. Y el consumo de potencia también es muy reducido, va de 0.6 vatios hasta 2.8 vatios en un consumo bastante alto. Eso nos lleva en total a 338.8 vatios hasta el momento. Pero como el almacenamiento de un disco de estado sólido todavía es muy limitado, son solo 128 GB, decidí agregarle un disco duro rotacional que nos permita almacenar backups, que nos permita almacenar videos adicionales, información de gran tamaño. Y para este caso elegí el Seagate ST31034NS. Es un Barracuda
y funciona a 7200 revoluciones por segundo. También a un precio que me parece muy reducido, $50 por 1 TB de almacenamiento. Es un disco de 1 TB. Entonces, con esta combinación de disco de estado sólido y un disco duro rotacional, vamos a tener una gran capacidad de almacenamiento y vamos a tener una alta velocidad para el sistema operativo y las aplicaciones más utilizadas en el disco de estado sólido. El consumo de potencia es un poco más alto, obviamente, que un disco de estado sólido. Son de 6.5 vatios a 9 vatios máximo. Tomando los 9 vatios máximo, tenemos el consumo total, que en este punto está en 347.8 vatios. Para un equipo de escritorio es importante todavía mantener una unidad de DVD, que nos permita tanto instalar programas, ver películas, ejecutar juegos. Entonces incluí una unidad SATA de Samsung de DVD. Esto es un lector y quemador de DVD. El precio es solo $17 y el consumo de corriente se mantiene en 15 vatios en modo standby y 27 cuando está quemando. El consumo total en este punto son 401.8 vatios. Finalmente, dado las características tanto del procesador como de la motherboard, incluí un disipador adicional al que ya trae el procesador, que es específico para este procesador. ¿Por qué es específico? Porque utiliza el mismo socket, el 1150, que tiene nuestro procesador. La potencia que consume este cooler, porque el disipador es pasivo, es de solamente 2.74 vatios, lo cual no nos aumenta mucho. Continuamos en 404.44 vatios en total. Dado el consumo total de los componentes internos, 400.4 vatios, elegí una fuente de poder que estuviera un poco por encima del consumo máximo que calculé. Entonces escogí esta fuente de marca XFX y que nominalmente nos puede dar 550 vatios. El precio es de $65.99. Para el gabinete escogí este Cooler Master, que también me pareció que tenía un buen aspecto y un precio reducido en solo $79.37. Para la pantalla escogí este monitor Samsung de pantalla LED curva, que es como lo más nuevo que encontré y que tampoco superaba el presupuesto que me había fijado. En este caso el precio también me pareció reducido, teniendo en cuenta que es una pantalla curva, en solo $370. Finalmente escogí teclado y mouse de la marca Microsoft, que me han salido muy buenos, tienen buena ergonomía, de buena calidad. En este caso son teclados inalámbricos, teclado y mouse inalámbricos, y son solo $48.52. Entre los elementos adicionales elegí este escritorio, es un Ergotron WorkFit D. Me pareció muy interesante porque permite trabajar tanto sentado como de pie. Tiene esta palanca
que aquí se puede observar en la fotografía. Esta palanca nos permite levantar el escritorio unos centímetros, unos 30 centímetros aproximadamente, y trabajar de pie, lo que en jornadas muy largas puede representar un descanso para la persona. Escogí también esta silla como elemento adicional que presenta elementos ergonómicos importantes, como los brazos que van inclinados hacia adelante para permitir un descanso más apropiado de los codos y del antebrazo. El espaldar no es tapizado, sino que es una malla con agujeros que permite que el calor se transmita a través de esos agujeros, y es ajustable tanto en la dirección vertical, la altura del asiento, como en la posición del espaldar. De nuevo, el precio no es muy elevado, son solo $92.45. Y entre los adicionales, pues como es un equipo que entre todos los componentes tiene un precio algo elevado, pues es bueno protegerlo ya sea con un supresor de picos o en este caso con una UPS que nos permita mantener un flujo de corriente así se haya ido la electricidad en el momento. Esta UPS nos da una autonomía de 1 hora y nos proporciona una potencia de 500 amperios, lo que nos permite mantener el computador en su capacidad máxima durante 1 hora. El precio es de $71.29. Finalmente, durante el armado se necesita mantener una protección eléctrica, que puede ser una pulsera antiestática para proteger los componentes mientras los armamos, y zapatos aislantes de goma, por ejemplo. Para la parte de la instalación eléctrica encontré un manual del Ministerio del Gobierno que se llama el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, o RETIEM. En ese manual, en las páginas 14 y 15, encontré algunas especificaciones que el gobierno exige para las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, se requiere un polo a tierra cuya longitud mínima debe ser de 2.4 metros. El material debe ser de cobre o de acero, y puede ser una varilla o puede ser un tubo. El tomacorriente debe tener polo a tierra, que es este punto, y debe ser certificado. Debe tener una caja de conexión de unos tamaños específicos que están registrados en este manual, un cable aislado de unos calibres también específicos, todo esto según el manual RETIEM. Finalmente tenemos la cotización de todos los componentes. Tenemos el tipo de componente, su modelo y el precio que encontré en Amazon en este momento. El total para armar este computador es $1,891.81. Y si se quiere adquirir los componentes adicionales, como son el escritorio, la silla y la UPS, tiene un valor adicional de $884.79. Como conclusiones, con el desarrollo de esta actividad pude cotizar un PC componente por componente. Elegí estos componentes evaluando su compatibilidad gracias a las especificaciones publicadas por los fabricantes, y adicionalmente encontré la norma técnica colombiana
el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas retiene. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado.